Hola, buenos días, bienvenidos a todos, gracias por conectarse. Bueno, hoy tenemos el primer encuentro del año de teleenfermería polivalente. Empezamos por el principio, que es estabilizar al paciente crítico que ingresa a una terapia intensiva. Igual les voy a presentar a los enfermeros jefes de las unidades polivalentes, el licenciado Ariel Silva, el licenciado Javier Martela, son los enfermeros jefes de cuidados intensivos polivalentes del hospital. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos, colegas. Bienvenidos a la primera clase, obviamente agradeciéndole a Gladys por la presentación y a las colegas Jessica Jara y Claudia Troncoso por esta disertación. Espero que disfruten esta charla. Lo que les pido, por favor, los que tienen el celular o el micrófono, que lo silencien porque es para que la charla sea fluida. Y bueno, disfrútenla. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta durante la presentación y se relaciona con lo que las licenciadas están presentando, las voy a interrumpir, ya saben. Y si ya pasó el momento, están hablando de otro tema, por supuesto al final, si sabemos la respuesta, la vamos a dar. Si no, estudiaremos y averiguaremos. Muy bueno. Sí, bueno, chicas. Bueno, muy bien, buenos días a todos, espero que estén bien. Vamos a dar comienzo entonces a lo que es el abordaje de la estabilización del paciente o del sujeto de atención en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Vale recordar que nuestro hospital cuenta con dos terapias intensivas, que es la UCI 44 y la UCI 45, que tienen una modalidad de recibir pacientes de diferentes patologías y que tiene una estructura a nivel edilicia de 17 camas de 17 unidades funcionales, ¿sí? Obviamente que ambas terapias actúan e interactúan durante los 365 días. Y también queremos recordar que nuestro hospital es un hospital de referencia, de manera que se caracteriza por ser referente a nivel provincial, regional e internacional. Entonces, damos comienzo a lo que es la estabilización de un niño crítico en terapia. En este caso, pediatría. Bien, antes que nada, antes de abordar lo que es estabilizar y cómo se comporta una unidad y cómo es el rol de enfermería, queríamos primeramente hablar de conceptos previos, hablar de saber qué es un paciente crítico, ¿sí? Entonces, paciente crítico llamamos a aquel sujeto de atención que se encuentra en situación de riesgo, es decir, situación de riesgo, ¿riesgo a qué? A su vida, y donde enfermería, donde el cuerpo o el cuerpo sanitario debe acudir de manera urgente, no emergente. Hay una diferencia de emergencia a urgencia. Bien, entonces actuar de manera urgente ante esa situación de riesgo, ¿para qué? Para prevenir el deceso del paciente o bien para prevenir complicaciones que pueden suscitar. ¿A qué llamamos estabilización de un paciente crítico? Estabilizar. Estabilizar es un proceso en el cual enfermería no solamente debe valorar, sino también debe estabilizar esos signos vitales que fueron alterados por esa lesión o por ese riesgo. Bien, entonces, que esos parámetros vuelvan a su estado de normalidad. Y esto obviamente que va a depender del paciente, de su gravedad, de su edad y de su diagnóstico. Entonces, recordemos, estabilizar es valorar, estabilizar y para luego monitorear esos signos vitales que han sido alterados. Y por último, recordar a qué llamamos hora a oro en terapia o en el paciente crítico. Hora a oro es aquel paciente que ha sufrido un trauma, ¿sí? Ya sea un trauma cráneoencefálico, pélvico, torácico, ¿sí? Y donde es transcurrido desde el... Pero digo, ¿crees que va a ese volumen? ¿Perdón? Colegas, que traiga alguien con el micrófono encendido. Apáguelo, por favor. Muy bien, continuamos. Entonces decíamos que es el periodo donde ese paciente ha sufrido esa lesión al ingreso de terapia. Y en ese periodo, en esos 60 minutos que es clave, enfermería y el cuerpo médico debe actuar de manera no solamente especializada, sino actuar de manera eficaz, rápida, ¿sí? Saber intervenir y dar prioridad para evitar, como dije, no solamente las lesiones o complicaciones que pueda tener el paciente. Entonces, recordemos estos tres
concepto previo. Saber que es un paciente crítico, saber que es estabilizar y saber que la oro juega enfermería un papel importante. Muy bien. ¿Y en qué situaciones nosotros nos encontramos en la unidad de cuidados intensivos? ¿En qué situaciones podemos decir que el paciente crítico manifiesta sus signos vitales? O en qué, mejor dicho, manifestaciones clínicas, ¿sí? Puede ser a nivel de shock. Muchas veces nosotros nos encontramos con descompensaciones, ya sea por un shock hipovolémico, un shock distributivo, un shock séptico. A nivel trauma, como dije, un trauma cráneoencefálico, pélvico, torácico. A nivel metabólico puede suscitar que ingresen pacientes con una acidosis, una alcalosis que no están compensadas y que requiere de la terapia intensiva, que requiere la intervención de enfermería y médico. Entonces se compensa esa situación, al igual que una hiperglucemia. Y a nivel respiratorio podemos describir varias patologías, pero prácticamente lo que más a nivel estadístico en nuestra terapia tenemos es IRAP grave, una neumonía, ¿sí? Y a nivel séptico una meningitis, a nivel neurológico puede ser también un estatus convulsivo, que es lo que más predomina también en nuestra terapia, entre otros. Entonces, ante estos fenómenos hemodinámicos, ante estas situaciones, saber que el paciente, al ponerse de manera crítica, sabe responder y actuar de manera urgente. Ahora Jessica va a continuar con lo que es el armado de la unidad, lo que es la recepción de este paciente, lo que es el rol de enfermería, para luego dar un caso clínico, obviamente tener una resolución y que esto sea interactuo, ¿no? Nos podemos equivocar, sí, pero bueno, la idea es que en el caso clínico, en la resolución y en la intervención de enfermería, ¿sí? Podamos interactuar nosotros y ustedes para llegar a esa resolución clínica. Bueno, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Jessica. La verdad que estamos muy contentos de poder participar en este primer taller, poder mostrarles lo que es nuestra UCI, lo que nos hace por ahí distinto en otras partes del hospital es tener este gran equipamiento, ¿no? Y pensar en esta clase de estabilización. También contamos con gran parte de lo que es equipamiento, tecnología, herramienta, pero no tenemos que olvidarnos de nuestro conocimiento, ¿no? Y poner en juego nuestra capacitación, sobre todo. Nuestra capacitación, bueno, y consta de nuestro inicio, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos, acá en principio habla de la valoración. Nuestra valoración inicial, esa que es fundamental, porque podemos tener un montón de herramientas y tecnología, pero para ponerla en juego tenemos que haber adquirido esa capacidad de poder detectar. Ahora, en pediatría lo que también tenemos que poder poner en juego o poder detectar es que tenemos un paciente que es muy dinámico y diferente en cuanto a las etapas de la vida, ¿no? También pensando anatómicamente, fisiológicamente, entonces ahí también implica capacitación, ¿sí? Sí, contamos con monitorización, y entonces tenemos dos pasos previos ante la estabilización: valoración, monitorización. Y luego la observación constante. Bueno, a ver, pásalo, más allá de... Primero, como había comentado Clau, que nosotros tenemos un centro de derivación externa, ¿sí? De provincia, incluso de países limítrofes, ¿sí? Lo que contamos es con la posibilidad de tener preventivamente una unidad que ya está armada, ¿no? Nosotros por ahí ya nos dicen, bueno, va a venir un paciente derivado de la provincia, no sé, del Chaco, que tiene tal diagnóstico y viene para, no sé, control hemodinámico, viene con tales características, viene ventilado, tiene falla hepática. Entonces nosotros ya contamos con una unidad
con tales características. Este armado de la unidad nosotros ya lo tenemos estructurado, sabemos que contamos con una cama clínica, ¿no? Funcional, con un colchón antiescaras, con un monitor multiparamétrico, con cosas que ya las tenemos estructuradas y armadas, ¿no? Bombas de infusión continua, porque generalmente manejamos bombas para control hemodinámico, ¿sí? Los monitores multiparamétricos para lo que es mediciones de presión invasiva, ya sea presión arterial, presión intracraniana, presión intraabdominal, equipos por ejemplo, de RM, desfibrilador, electrocardiograma, electroencefalograma. La realidad es que contamos con mucha tecnología, pero no es solamente, ay, qué lindo tenemos esto, tenemos que saber utilizarlo, ¿sí? Pero como dije al principio, sí, saber utilizarlo requiere de conocimiento, pero también requiere identificación y valoración en el paciente. Bien. Eso es una imagen de lo que es lo que les venía comentando y lo que disponemos en la unidad, en nuestra unidad polivalente, ¿sí? Bien. Sí, carro de paro, equipo de RM, drogas, ¿sí? Obviamente todo adaptado a esto es lo que les decía, ¿no? Al tamaño del paciente, siempre también. A ver, la siguiente creo que pensamos en esto de cuando va a ser derivado un paciente, ya sea la derivación interna, por ejemplo, puede decir, bueno, viene el paciente de quirófano o viene el paciente derivado de la sala porque está en sala de cuidados intermedios, pero el paciente se complicó y entonces va a ser derivado a la terapia y tenemos una prerecepción, entonces sabemos cómo viene ese paciente. Hay una comunicación. Bueno, no, el paciente va a ser derivado, el paciente tiene tal edad, estimamos un peso o nos dicen qué peso tiene, qué antecedentes patológicos, si tiene accesos invasivos, si el paciente tiene algún aislamiento, también podemos pensar que el paciente, no sé, ya tiene un antecedente o está internado en el hospital con, no sé, por ejemplo, en la época de COVID, el paciente ya sabemos que va a estar internado en un aislamiento respiratorio por gotas o requiere un aislamiento aéreo, cómo está el estado respiratorio hemodinámico, o si viene derivado del centro quirúrgico, ya sabemos con qué características va a llegar, ¿sí? Entonces, también podemos estimar de qué forma lo vamos a recibir y cómo va a ser esa estabilización. Más allá de esta prerecepción, igual va a llegar el paciente y nosotros lo vamos a tener que reevaluar. Pero bueno, podemos tener una idea de cómo lo vamos a recepcionar. Bien, ahora, en la recepción, nosotros tenemos esta facilidad de tener un monitor multiparamétrico, pero vamos a poner en juego nuestro triángulo de valoración pediátrica que va a constar de lo que yo siempre pienso de nuestros inicios. Cuando nosotros hablamos de la semiología clínica, de las 4 técnicas de valoración, ¿cuáles? Inspección, palpación, percusión. La primera, la inspección. El monitor sí nos va a facilitar, ¿no? Nos va a poner, lo monitorizamos al paciente, frecuencia cardíaca, respiratoria, divino, nos tira todos los datos, nos tira datos cuantitativos, cualitativos, nos encanta, notamos, pero no nos podemos quedar solamente con la interpretación del monitor. Entonces, en principio, la valoración inicial va a ser una herramienta fundamental la que nosotros vamos a utilizar, que es apenas ingresa el paciente, y la que no va a ser una herramienta diagnóstica, nosotros no vamos a establecer un diagnóstico, sino vamos a poder identificar el riesgo de vida del paciente, y consta de 3 características específicas. Una que habla de la apariencia, que tiene que ver con las condiciones, sobre todo del sistema nervioso, y de las condiciones del paciente con su entorno. Otra que habla de la respiración, ¿sí? Que pone en juego más que nada lo que es la oxigenación y ventilación del paciente, y otra la circulación. Ahora, esta herramienta no necesita ni requiere de ningún instrumento. Vuelvo a repetir, lo único que vamos a utilizar es nuestra inspección y nuestra perspicacia de decir, a ver cómo está este paciente. Es un inicio, es rápido e inmediato, y esto lo que nos permite es actuar,
¿sí? Y no establece diagnóstico y no necesito saber patología previa, no necesito nada. Es cómo veo al paciente y hago una intervención inmediata. No coloco saturómetro, no lo monitorizo, no, solamente observo. Ahora, si hablo de apariencia y de cómo se encuentra el paciente con el entorno, bueno, ¿qué voy a establecer? El tono muscular. Si el paciente tiene respuesta, está hipotónico, tiene un llanto que es desmedido o no responde a ningún estímulo, esto es inmediato, ¿sí? No se calma con el cuidador, no sigue con la mirada, o sea, noto que algo de su sistema nervioso no es adecuado y no hay respuesta con el ambiente, ¿sí? Eso es apariencia, ¿sí? Bien. De acuerdo a la respiración, les vuelvo a decir lo mismo, no voy a medir frecuencia respiratoria, no voy a usar ningún saturómetro, nada, lo que voy a observar es cómo está la mecánica respiratoria. Usa músculos accesorios, hay quejido respiratorio, sibilancias audibles, no uso estetoscopios, es todo observación, ¿sí? Así a simple vista, observo que su respiración no condice con una respiración normal o esperable según la edad del lactante o niño. Bien. Y la circulación, que me puede hablar de alguna falla hemodinámica, básicamente, lo que vamos a ver son manifestaciones a nivel de la piel, algún cambio circulatorio que puede estar expresado por cianosis o palidez generalizada, o que haya algún signo, no sé, tipo púrpura, algún signo característico que pueda estar hablando de algún cambio circulatorio que se exprese a través de la piel. Pero esto es así, inmediato, y algún cambio que esté expresando, algo que vamos a utilizar en una escala, ¿sí? Que nos va a dar características como para hacer una clasificación inmediata. ¿Cómo va a ser esto? Si la apariencia es normal, la respiración es normal y la circulación es normal, vamos a pensar que el paciente está estable y vamos a seguir con el resto de las clasificaciones, o mejor dicho, la valoración primaria, secundaria que hacemos en general, ¿no? Esta es la inicial. Si la apariencia está alterada, esto de que hablamos de que el paciente está hipotónico, está, no sé, súper alterado, no responde al medio, pero la respiración y la circulación son normal, podemos pensar que la disfunción es del sistema nervioso. Paciente hipotónico, por ejemplo, que su respiración es normal y la circulación es normal. Bueno, puede hacer una disfunción del sistema nervioso. Vemos cómo actuamos. Eso en principio. Después, apariencia normal, pero su respiración es anormal, pero no tiene ningún cambio circulatorio, dificultad respiratoria. Ahora, apariencia anormal, respiración anormal, sin ningún signo de circulación, fallo respiratorio. Apariencia normal, respiración normal, pero hay fallo circulatorio, algún signo característico que se expresa a través de la piel, un shock pero compensado. Si la apariencia es anormal, la respiración es normal y hay algún trastorno circulatorio, el shock está descompensado, ¿sí? Con alguna característica. Recuerden que siempre los signos obviamente son compensatorios, ¿no? Si hay algún trastorno hemodinámico, se va a expresar a través del sistema nervioso. Si hay hipoxemia, se va a expresar a través del sistema nervioso. Obviamente uno va a compensar al otro. Y si las tres características están alteradas, obviamente estamos hablando de una falla cardiopulmonar y obviamente requiere atención súper inmediata. Bien. Esto es como general. Y ahí sí vamos a inmediatamente establecer una valoración primaria, que es la que estamos más acostumbrados, donde ahora sí vamos a intervenir con las herramientas que tenemos. Ahora sí lo monitorizamos, colocamos saturómetro, ahí tenemos el monitor multiparamétrico. Por ahí el paciente viene de quirófano y ya viene con un acceso arterial y podemos tener una presión invasiva o colocamos una presión no invasiva. Este es el momento donde vamos a hacer apertura de la vía aérea para ver si hay algún tipo de obstrucción. Aplicamos para ventilación, vemos qué frecuencia respiratoria tiene, si la ventilación es normal, si la circulación es normal, qué frecuencia cardíaca tiene, qué presión arterial tiene. O sea, en este caso sí ya hacemos una valoración más exhaustiva
para ver qué grado de compromiso tiene, sin todavía establecer diagnóstico, ¿sí? Sin diagnóstico, solamente basado en la clínica del paciente, para poder todavía pensar en la estabilización clínica, ¿sí? No diagnóstica. Luego vamos a pasar a una valoración secundaria donde ya sí vamos a ir encaminando junto con el equipo al diagnóstico, porque ya vamos a estar pensando en signos y síntomas, que el paciente sufre de alergias, qué medicamentos toma, qué patologías previas tiene, si se asocia con el cuadro clínico, no sé, pensando, no sé, es un paciente previamente asmático, que ingresó con dificultad respiratoria, ingresó con sibilancias, tiene un cuadro respiratorio agudo, inminente, cuál fue su última ingesta, qué otros eventos respiratorios tuvo, o si tiene medicación previa de base, qué sé yo, hay pacientes que, no sé, tienen medicación de base budesonide porque ya tienen su patología crónica, entonces ya vamos hilando un poco más fino para establecer el diagnóstico clínico, pero ya el paciente está monitorizado, ya está posiblemente invadido, por ahí ya está con un dispositivo de oxigenoterapia invasivo o no invasivo, un dispositivo, por ejemplo, una máscara de ventilación no invasiva, tiene un plan de hidratación o está ayunado, ya tiene una intervención de estabilización de lo que nosotros hablamos según cuál sea lo que nosotros identificamos como falla, ¿sí? En este caso, basado en este ejemplo que les estoy dando, respiratorio, ¿sí? O si está más complejo y progresó la hipoxemia, no sé, paciente en ARM, ¿sí? Bien, y la valoración terciaria ya tenemos más exhaustivamente, tenemos radiografías, laboratorio, tomografía, estudios justamente complementarios del diagnóstico presuntivo, ¿sí? Que justamente van a complementar ese diagnóstico, ¿sí? Si no sé, se sospechó clínicamente por ocultación una neumonía, con la radiografía y el hemocultivo tenemos ya el diagnóstico definitivo de neumonía, por ejemplo, ¿sí? Eso sería valoración terciaria, pero ya tenemos el paciente estabilizado. Bien. Bien. ¿Querés que esto lo dejemos como...? Sí. Bueno, ahora sí, Jessica entonces les comentó cómo se monitorea, cómo se recepciona al paciente de nuestra unidad de cuidados intensivos, cómo se valoriza, cómo se estabiliza, bien, y ahora lo que queríamos es interactuar con ustedes. Lo ideal, si tienen vergüenza, pueden escribir al chat, si no, en vivo nos preguntan, pero bueno, vamos a dar un caso clínico con una resolución para posterior tener un enfoque terapista de la enfermera en este caso clínico, ¿bien? Así que bueno, pasamos a describir lo que es este caso, ¿sí? Es un niño de 9 años de edad, derivado del Hospital Evita de Lanús, sin antecedentes previos, con plan de vacunación completo, ingresa a la UCI 45 después de haber sufrido un accidente de tránsito. A su ingreso, lo que se observa son lesiones expuestas, pero que presenta una leve pérdida de sangre, ¿sí? Sí, lo que se observó es una dificultad para respirar, pérdida de conciencia, el paciente comienza con convulsiones y después se observa un deterioro a nivel neurológico. Entonces, presentando el escenario de este caso, ¿cuál consideran o qué consideran que sería la resolución clínica? ¿Sí? Pueden escribir en el chat o nos pueden comentar el micrófono. Exactamente. Esperemos. Sí. O sea, ¿qué vamos a priorizar? ¿Qué priorizamos en este paciente? ¿Qué es lo más urgente a que tenemos que acudir como enfermera al ingresar este paciente en nuestra unidad? ¿Qué vamos a tomar en cuenta? ¿Cuál es el rol fundamental de enfermería en este paciente? Dando prioridad, siguiendo la secuencia, la valoración que Jessica les comentó. Siempre la valoración primera, ¿sí? El A, B, C y el D. Escala de Glasgow. Oxigenoterapia, dicen acá.
Vía aérea y Glasgow, otra colega. Están muy escuetos hoy, ¿eh? Vía aérea, lo primero que valoran acá, la mayoría. ¿Qué accesos vasculares tiene? Pregunta. Muy bien, acá simplemente vimos estos parámetros y ahora en la resolución vamos a comentarles, pero básicamente son estas alteraciones y que lo que queríamos es esto, que respondan a esas alteraciones, lo que es urgente, lo que es ya lo que presenta el paciente, ¿bien? Bueno, acá Estela dice perfusión. Bien. Mabel dice vía aérea, accesos vasculares, revisar pupilas. No veo más nada. ¿Nadie quiere prender el micrófono? Ahí conectados de afuera, de otra, Sí. podríamos preguntar. Bueno, estado neurológico. Dice Evelyn, lo más urgente son las convulsiones. Ríos Marisa acá dice pánico escénico. Hola Marisa. Fabio Tevez, tomografía. Triángulo de evaluación de pediatría, dice Liz. Muy bien. Aplicaron. ¿Sí? Vamos, hay que ordenar todo esto que tiraron. Exactamente. Vamos a organizarnos y vamos a dar prioridad a lo que presenta el caso clínico. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la resolución clínica? Siguiendo la evaluación primaria de Jessica, obviamente estabilizar la vía aérea. Recuerden que este paciente primeramente estaba con dificultad respiratoria. Entonces, si lo requiere, obviamente aportar oxígeno y ver qué tipo de oxígeno, qué tipo de apoyo. ¿Bien? Después, como bien dijeron, controlar las convulsiones. Obviamente que para esto el paciente tengo que asegurarme de vías ya sea periféricas y de buen calibre y que estén permeables. ¿Bien? Después monitorear los signos vitales, obviamente, y observar la función neurológica, la escala de Glasgow. ¿Bien? Y por último hablamos de la valoración en la letra DE, donde habla que había una pérdida leve de sangre, entonces observar esas lesiones, observar esas hemorragias, saber cuantificarlas, ¿sí? Y observar también si no hay otras lesiones expuestas. Muy bien, y ahora lo que más vamos a hacer, vamos a recalcar, ¿no? Nosotros como enfermera terapista tenemos que saber actuar, ¿sí? De manera inmediata cuando ingresa un paciente crítico. Si bien este paciente no lo tomamos tan crítico, pero saber actuar, ¿sí? Una enfermera tiene que estar no solamente capacitada, sino también saber brindar el cuidado específico para resolver o minimizar esa complicación. Entonces, este paciente lo primero que tenemos que hacer, obviamente, como dije, manejar la vía aérea, ¿sí? Administrar oxígeno dependiendo de la gravedad y dependiendo del dispositivo que lo requiera, ¿sí? Acá hablamos de cano nasal, máscara con reservorio, ¿sí? Puede llegar el paciente también a intubarse, ¿bien? Después, controlar la presión. Recuerden que este paciente estaba con pérdida de sangre, entonces puede requerir o no de inotrópicos, o bien también por esa pérdida de sangre, también de hemoderivados. Muy bien, administrar los anticonvulsivos. Recuerden que este paciente ingresó con ese accidente de tránsito y va a venir con dolor, entonces administrar analgésicos para ese dolor, ¿sí? Controlar, como dije, la parte neurológica, ¿sí? Saber valorar, tener esa herramienta que es la escala de Glasgow, recordando, ¿sí? Que se mide en 3 ítems, que es la respuesta ocular, verbal y motora, donde cada uno tiene un número específico. ¿Bien? Sí, alguien habló también de la valoración pupilar. Sí. Está bueno. Y también por ahí recordar, porque por lo que fueron diciendo, el triángulo ya está establecido porque ella dio la valoración. Y por eso empezó a hablar directamente de la valoración primaria y después secundaria ya la aplicación. Y alguien habló de la tomografía,
pero la tomografía ya estaría incluida en la evaluación terciaria. Exactamente. Entonces, Para confirmar. Claro. Exactamente. Bueno, y como dije, a nivel D, a nivel letra D, el manejo de esas lesiones expuestas. Y otra cosa importante que también queremos rescatar y queremos ser eje principal, apoyo emocional. Nuestra terapia es una terapia de puertas abiertas, donde la empatía, la comunicación, esto de trabajar en equipo, de ser flexible, de trabajar con el familiar, es un rol importante que enfermería también tiene conllevado, porque recuerden que el sujeto de atención viene con una lesión, entonces acompañar a ese estrés que sufre el familiar, ¿bien? Así que bueno, esta es la intervención de enfermería para este caso clínico. Bien, ahora vamos a volver atrás y Jessy más que nada va a hacer una... Sí, un cierre. Sí. Bueno, no, recordar que la valoración va a ser continua, ¿no? Porque uno dice, bueno, puse todo esto en juego, pero la realidad es que podemos tener un paciente estable que después dejó de estar estable o al revés, ¿no? O nos dicen, viene un paciente que está muy complejo y cuando viene respirando y necesita una cánula nasal o lo contrario. Así que la valoración es continua, no es que decimos, bueno, ahora hice evaluación primaria y después valoración. La realidad que es continuamente dinámico, más que nada. Por eso la interpretación hemodinámica y respiratoria está incluida. Balance de ingresos y egresos, ¿sí? También nosotros generalmente cuando tenemos un paciente crítico lo hacemos cada 2 horas o incluso horario, ¿sí? El montaje de la unidad, el control y la seguridad es tarea de enfermería y el control. Muchas veces, o sea, yo siempre lo tengo como consejo y lo tengo muy incluido en la cabeza que como parte de la prevención, ¿no? Porque uno dice, la terapia no es prevención, sin embargo, tener el ambú es parte de la prevención, porque el paciente se puede estubar, pero si yo tengo un ambú, le voy a salvar la vida, porque mientras sucede todo, yo manejo la vía aérea, mientras todos se están preparando, no sé, la pseudoanalgesia, el tubo, todo, pero yo, mientras el paciente recibe oxigenación y ventilación. Y sin embargo, si no está el ambú y todo el tiempo que tardo en ir a buscar, y es el tiempo este de oro que hablaba Claudia en el principio. Entonces, tener una unidad equipada, o por ejemplo, que no funcione la aspiración de secreciones y se tape un tubo endotraqueal, y que el paciente sufra hipoxemia por más de 1 minuto. Y entonces, hablamos de un montón de cosas, pero si eso se deterioró y eso repercute en la calidad de vida del paciente y en lo que va a pasar después. Entonces, si puse un montón de cosas en juego, pero falló algo tan básico, entonces falló todo. ¿Sí? O sea, puedo poner un montón en juego, capacitarme un montón, pero me olvidé de lo más básico. La administración farmacológica, ¿no? La seguridad en la administración de los fármacos, porque la realidad es que ahí tenemos mucha responsabilidad, porque si bien el médico es quien prescribe, quien administra esa enfermería, y la realidad es que ahí tenemos demasiada responsabilidad, y por eso también debemos capacitarnos. Control, registro, ¿sí? De registro de todo lo que hacemos, ¿sí? Y obviamente nuestro querido proceso de atención de enfermería, que va a incluir siempre el diagnóstico y la intervención de las necesidades alteradas. Y ahí en terapia la realidad es que todas las necesidades están a cargo de enfermería, porque la realidad es que todo, ahí tenemos que suplir todas las necesidades del paciente. Y también, como dijo Clau, en pediatría no nos tenemos que olvidar del familiar. Nosotros tenemos una terapia abierta donde trabajamos en continuo con paciente familia, y la verdad que es una tarea que a veces es un poquito costosa, pero es muy enriquecedora, y la verdad que nos gusta bastante. Así que tratamos de capacitarnos y bueno, nada, nos gusta aportar también lo que hacemos, y también nos gusta que nos cuenten sus experiencias para también nosotros poder mejorar y seguir creciendo. Sí, quería mostrar una foto que Jessica tomó de nuestras unidades de terapia y que está buena también por ahí en otros hospitales.
no cuentan con este dispositivo, pero está bueno, ¿no? Para evitar el riesgo de caída, que son las protecciones que se encuentran a los laterales de la unidad funcional. Eso también es no es tan nuevo, pero también favorece y minimiza el riesgo de caída de ese paciente. También se aportó esto de la identidad de los sinotrópicos, donde se resalte lo que son los psicotrópicos. Después también a nivel de brindar más calidad, no solamente esto, sino también lo que ahora estamos haciendo hincapié es en aportar esto de que todos los pacientes estén identificados, ¿sí? La pulsera de identificación, entonces la protección con riesgo de caídas son cosas que van sumando y que van aumentando el tema de brindar calidad al sujeto de atención. Y como dije, una terapia de puertas abiertas es esencial y trabajar con el familiar, ¿sí? Bueno, cualquier duda, estamos aquí. Gracias, chicas. No sé si quieren hacer preguntas, pueden abrir los micrófonos si quieren, no hay ningún problema. Mientras tanto, yo voy a hacer como un resumencito, ¿puede ser? Bueno, vamos a aclarar algunas cositas. La primera cosa es todo esto que plantearon acá las colegas del triángulo de evaluación clínica, pediátrica. No se necesita una terapia de alta complejidad. Esto se puede hacer inclusive en el lugar de rescate del paciente, en este caso el trauma, o durante el traslado en la ambulancia y demás, y bien planteado, y sí tener en cuenta que la oxigenación es fundamental desde el comienzo, porque hay tejido, si hay un trauma, hay tejido sufriente, que fue traumatizado y que necesita más aporte de oxígeno para poder limitar el daño, ¿sí? Igual lo que se dañó, pero lo que hace la oxigenación es tratar de favorecer un mejor pronóstico en el paciente. Los accesos vasculares sería bueno ya desde el lugar de origen, que sean colocados de buen calibre para no solamente reponer líquido, en este caso casi no hubo sangrado, por lo que decía, shock hipovolémico aparentemente no habría, pero hay que administrar los anticonvulsivantes, hay que igual reponer líquidos y demás, porque la estabilidad hídrica hace que el oxígeno también fluya a través de los vasos. Y el tercer aspecto que quería yo, disculpen, que voy a agregar, sobre todo en el trauma, es la inmovilización del paciente desde el comienzo, ¿sí? Tabla, cuello de Filadelfia, etcétera, etcétera, porque estamos hablando aparentemente de un politrauma grave. Y la otra cosa que quería ampliar aquí es la inocuidad, digamos. Nada de lo que le hagamos al paciente es inocuo y todo lo que dejemos de hacer tampoco es inocuo. Entonces, lo que hace el triángulo de evaluación es objetivar lo que tengo que hacer con el cuidado de ese niño. Entonces, me parece que está muy bueno y es un cuadro sencillo que se puede utilizar en cualquier nivel de complejidad, y eso hace que podamos unificar criterios de enfermería hasta el ingreso al centro de alta complejidad, que le va a dar, si hay que hacer una neurocirugía se hará, si hay que hacer algo como otra que se hará, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, desde el principio, desde el lugar del trauma hasta que llega a la alta complejidad, seguir esa misma línea de evaluación para poder unificar justamente criterios. Esto objetiva criterios y pronóstico. No sé si vos querés. Bueno, felicitar a Jessy y a Clau, que son mis compañeras, obviamente, son buenas colegas, son muy profesionales y han dado una charla magistral. Y bueno, también quizás algunos que estén en otra institución no tengan los dispositivos electrónicos o de complejidad que tenemos acá, pero bueno, las herramientas que nos han dado nuestras dos colegas son muy útiles para utilizar lo que ha dicho Gale ahí desde el momento cero hasta que llega la terapia. Bueno, yo quiero agregar que también después de toda esta valoración y demás, no nos olvidemos de cuidarnos nosotros como profesionales. Si tenemos un paciente en la calle o en el servicio, que no sea tan complejo, sino olvidarnos de la parte de la bioseguridad, que tenemos que cuidar, ese sería mi aporte para el paciente y para nosotros mismos también. Y bueno, aprovechando que sigan viniendo las charlas, nadie va a encargarse de la difusión, eso voy a hacer difusión todo el año, y bueno, por favor, si tienen colegas que estén interesados, cuando llegue el momento de compartir el link, se lo comparten ustedes si no les llegó.
O sea que muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Bueno, acá, bueno, Club de Fans dice, excelente, muy claro todo, acá Laura. Ríos Marisa, bueno, excelente disertación, saludos. Muy importante lo que dijeron, no sé quién es, no se identifica, del trabajo de enfermería con pacientes familiares en terapia abierta. Sí, nuestro origen es la inclusión de la familia en el cuidado, el cuidado integral. Licenciada Jara, mi profe, acá dice Laura. Silvana Oviedo, espectacular. Sandra de la Veno, hola Sandrita, excelente. Estela, excelente, muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Otra colega, Rebeca, mil gracias. Bueno, creo que ya estamos cerrando. Les agradecemos los agradecimientos. Los esperamos en 3 semanas. Tenemos el próximo encuentro de Polivalente. Así que esperamos que algunas herramientas de las que hemos presentado les sirvan. Esto es el ABC. A partir de ahora, este es el comienzo. Así empezamos estabilizando los pacientes. Ahora después, en los próximos encuentros, vamos a hacer cosas específicas de cuidado dentro de la terapia intensiva y creo que nos va a ayudar un poco a todos. Lo que sería bueno, porque sé que se van a conectar todo el año la mayoría de ustedes, es que, aparte quería decir, hubieron 70 dispositivos conectados. Así que, así que les agradecemos un montón la participación. Ahí les voy a poner, me están preguntando dónde pueden obtener la información, les pongo un mail donde me mandan sus datos con el número de celu para que yo los incluya en el chat de WhatsApp de los intercambios, que les va a llegar a todos juntos. Así que bueno, les agradecemos un montón que estén ahí y bueno, gracias a los enfermeros jefes, porque quiero que sepan que esta actividad está dentro del marco de las chicas, las licenciadas, perdón, vienen, se dejaron sus pacientitos a cuidado de un compañero para estar acá, ¿sí? Claro. Entonces, para nosotros es nos encanta y queremos seguir haciéndolo y bueno, estamos contentos de estar acá, pero bueno, quiero que sepan que esto se hace dentro del marco de la jornada laboral nuestra, ¿sí? Les agradecemos un montonazo que estén ahí y que nos hayan respetado, ¿sí? Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias.